Pico de Gallo. La charla, el encuentro, está aquí. Pico de Gallo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les mandamos un saludo a todos los radioescuchas y televidentes en Santiago Papasquiaro y todos los municipios donde nos siguen a través de los sistemas de Cosmocable. Estamos en su programa Pico de Gallo, un servidor de ustedes, Carlos Garza Limón. Como siempre, hacemos el esfuerzo para tenerles entrevistas de interés y sobre todo tratar de incidir en preguntarle a los actores políticos lo que usted quiere saber, lo que usted quiere preguntar, lo que quiere indagar. Para eso tenemos en esta ocasión a la diputada federal Yolanda de la Torre, quien nos acompaña en esta ocasión. Yolanda, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo y una gratitud para usted y para don Ricardo. Gracias, gracias. Diputada, bueno, una de las cosas que más se pregunta a la ciudadanía es el asunto en relación a los diputados plurinominales. ¿Usted es diputada plurinominal? Así es, soy diputada plurinominal por la primera circunscripción. Ha habido mucha polémica, mucha demanda en el sentido de que la gente ya no quiere diputados plurinominales, no sabe para qué son los diputados y de manera general hay una animadversión muy fuerte hacia todos los políticos de manera global y sobre los diputados están pidiendo una reducción drástica sobre el número de los 500 diputados, dicen que con 250, 220 es suficiente y obviamente, bueno, los diputados federales plurinominales y los locales y todo tipo de diputado plurinominal o representante plurinominal quieren eliminarlo. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? Yo he sido representante popular por la vía de mayoría relativa, por vía directa, como lo conoce la gente, en las urnas en 2 ocasiones, diputada local por el primer distrito en la capital y síndico municipal con el hoy gobernador Jorge Herrera Caldera, él como presidente y yo como síndico. En las candidaturas a los municipios, el presidente y el síndico son de mayoría, los regidores equivalen a un sistema de representación proporcional de acuerdo a la ley. Yo creo que habría que remontarnos al antecedente, porque hablar de por qué sí quitarlos y que no tiene que tener una razón y un argumento. Y habría que remontarnos cuando se crean los diputados de partido, en 1962, y tenían una razón de ser, darle voz a minorías que tenían que ser escuchadas. Y hubo todo un gran movimiento y me parece que fue un avance. Posteriormente, en el 77, cuando esa gran reforma electoral, la famosa LOPE, que crean los diputados de representación proporcional, ¿qué nos aportó la LOPE? Nos aportó 2 sistemas de representación democrática que hay en el mundo. Uno que ya teníamos, que es la mayoría relativa, la mayoría absoluta, que es el que gana más votos, ese es el que obtiene el escaño, en el caso de los diputados. Y el de representación proporcional, que es otro sistema democrático, cuyo fin es darle voz a quienes representan a los ciudadanos y que obtuvieron votos, pero que no lograron el primer lugar. ¿Qué me refiero? Imagínense una elección, gana el que obtiene más votos, pero ¿qué pasa con los demás que obtuvieron gran número de votos y que ciudadanos depositaron su voto por esa persona? No alcanza nada. Entonces no hay una representación general de los electores. Yo creo que México, una de las cosas que distingue es tener un sistema mixto, la representación absoluta y la representación proporcional, y eso ha venido siendo. Ahora regresaríamos, si esencialmente tenemos que decir, ¿cumplen una función? Sí, los diputados pluris cumplen una función importante porque es la representación del voto que le das a los partidos, y los partidos a través de listas, pues dan la oportunidad a ciudadanos de representarlos, porque también tendremos que decir, pareciera que los partidos políticos son ajenos a los ciudadanos, y ese es un gran error que no podemos seguir repitiendo. El artículo 41 de la Constitución dice los partidos políticos son conformados por ciudadanos. Y esa es la esencia que nunca podemos perder. Yo soy diputada, pero no dejo de ser una ciudadana. Esencialmente soy una ciudadana que a través de un partido político participo para hacer política.
Si hay que disminuirlos o no, me parece que esa es la gran discusión que requiere mucho más análisis, más reflexión. Algo que hemos estado luchando en la Cámara es porque llevemos el debate a los estados también. Ha habido foros de consulta, en eso está el próximo 28, la próxima semana, el jueves, si la memoria no me falla. Habrá aquí un foro de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado juventino Castro. Y ese es el análisis y la discusión y la reflexión de distintas posiciones. Nosotros tenemos ahorita 500 diputados federales. Si hacemos una evaluación numérica, representan más o menos, cada diputado representaría a 250,000 ciudadanos. ¿Es mucho o es poco? Me parece que esa es la reflexión. Desde mi punto de vista, yo creo que los diputados tendríamos que tener la oportunidad de tener más cercanía con los ciudadanos. Pero tiene que ver con otras cosas también. Antes Yolanda, usted comentaba, es mucho o es poco. Este es un asunto cuantitativo, pero habría que aceptar que cualitativamente hay muchos diputados que no, incluso de mayoría, que jamás hacen ni siquiera uso de la palabra y solamente es para hacer montón en la Cámara, ya sea federal o locales, y que nunca hacen uso de la palabra. Esa es la verdadera evaluación. O sea, cualitativamente, ¿cuál es la situación? Yo creo que lo que tendríamos que pasar es a exigir mayor trabajo de los diputados. Y eso no quiere decir que no trabajen, Yo sería muy irresponsable, conociendo la Cámara, decir que no trabajan. Sí trabajan. Y yo creo que la gran mayoría pluris y de mayoría trabajan. El tema es que no hay una manera, que son los menos, es cierto. Lo que tenemos que encontrar es mecanismos de transparencia y de control para que el ciudadano pueda decidir si le vuelve a dar la oportunidad a esa persona o no se la vuelve a dar. Y que además sí se genere mucho más información. Yo creo que los ciudadanos no estamos suficientemente informados y tiene que ver con un sistema que es exacerbadamente presidencialista, que funcionó para muchos años después de la Revolución Mexicana, y construimos un sistema jurídico con la Constitución de 17, jurídico, político, económico, y que se agotó, y que ese sistema no ha cambiado, y que es lo que realmente tendríamos que estar trabajando y construir los consensos para generar un nuevo sistema político económico que le dé viabilidad al país. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos capacidad de saber qué es lo que hace el Ejecutivo, pero yo me pregunto si un ciudadano sabe lo que cada diputado hace. No lo sabe porque ni los medios lo cubren, ni los medios de televisión, ni electrónicos, porque no tienen capacidad y porque además el Ejecutivo tiene disposición de recursos, los diputados no. Yo le puedo decir que hay muchos diputados que tienen un extraordinario trabajo y ni siquiera hay manera de cómo comunicarlo al ciudadano y cómo traducirlo. Y los ejecutivos, presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República sí tienen disposición de recursos, que además es sano y debe ser para informar lo que se está haciendo. Pero el Congreso también lo tiene como tal. Sí, pero su representación frente al Ejecutivo es de tiempos oficiales solamente. Acuérdese que el Congreso ya no contrata tiempo aire y tiene el tiempo que le dan oficial, que es muy pequeño. Con lo que usted puede ver, pues no se da cuenta lo que hace cada diputado. Yo creo, a mí sí algo me encantaría y me gustaría mucho, es que los ciudadanos pudieran evaluarnos a los diputados duranguenses, a cada uno de todos los partidos políticos. No me harían mayor favor a mí personalmente. Me encantaría, pero tenemos que avanzar en esquemas de cómo contribuir a una reforma que también permita que los ciudadanos, para que se difunda la actividad, puedan decidir. Hoy que está también en discusión la reelección de diputados o no reelección, ¿cómo va a elegir el ciudadano y cómo va a informarse suficiente para poder decir si le vuelvo a dar la oportunidad porque el trabajo que hizo como diputado lo hizo bien o no? No tiene elementos. Pero entonces, es Yolanda, muy grave. ¿Por qué nos impulsa a contraparte también la revocación de mandato, que es otra figura que se ha estado pidiendo mucho, en el sentido de que la revocación de mandato sea la arma que tenga la ciudadanía para que aquel diputado que no sirve para nada, que hay muchos, pues lo puedan destituir? Por eso la reforma política que está en discusión, que ha estado, es corta. ¿Y cómo se está impulsando? Es una reforma política corta. ¿Qué tiene
tiene que ver, bueno, pues que en esta reforma, en esta minuta que hoy está en la Cámara, es una reforma política corta, a modo, es más mediática que sustantiva. Y esa ha sido la discusión de varios actores de diferentes partidos, no solo del PRI, sino del PT, del propio PRD. Hay una ala importante, muy pensante, con mucha claridad, y que dice, esta reforma es muy corta. Nosotros no podemos ir solamente a parchar la revocación de mandato, discutir, pero hacer un amplio consenso. Falta a esa reforma que ciertos funcionarios, también el Congreso tenga capacidad de revocarlos. Tenemos funcionarios menores, o sea, que la verdad dejan mucho que decir, secretarios de Estado que no son lo que merecemos los mexicanos y que tampoco ayudan al Ejecutivo, al presidente. Y me parece que hay muchas otras figuras, la figura de revocación de mandato, plebiscito, una serie de consultas pues de carácter de decisiones administrativas que sí tendrían que socializarse más con el ciudadano, y que el ciudadano pueda decir si está de acuerdo o no. Claro. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero la mayoría. A mí me parece que la segunda vuelta es un tema, personalmente, yo no estoy tan convencida. Es una posición estrictamente personal. Yo no estoy tan convencida, porque la segunda vuelta, con este sistema que tenemos, me parece que no es suficiente. Tiene que ser bajo una figura mucho más amplia de una reforma del sistema político, que sea mucho más de avanzada revocación, con las propias figuras que usted ha comenzado, revocación de mandato, plebiscito, cómo tienes más injerencia, cómo fortaleces el poder legislativo. Yo creo que el poder legislativo ha tenido una gran preponderancia, pero no suficiente. Si usted ve con la reforma del 76 y la reforma constitucional del 86, México ha cambiado. Después del 76, la lucha democrática, la participación ha cambiado y le ha favorecido a México. Por eso retroceder en que si quitas menos o más no es el tema. El tema es cuál es la función de los diputados, cómo los fiscalizas, cómo puedes realmente tener una mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos, y no hay los mecanismos. Yo estoy convencida que hay muchísimos diputados de todos los partidos que sí trabajan, pero que es bien difícil saber lo que están haciendo. Yo creo que requiere una profunda discusión, y que lo que se ha dado solamente es mediático en un contexto estrictamente político, electoral. Y eso es lamentable, sin duda. Así es, y eso además le daña a México y le daña a todos, pero bueno. El hecho de tener elecciones, haber tenido en 2011 elecciones muy importantes, pues llevó a una discusión mediática que no tenía fondo. El propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es del PRD, don Juventino, fue ministro, y es una gente. Y bueno, pues si él no ha logrado tener un dictamen es porque no hay los consensos. Y entonces, si no hay los consensos necesarios, pues no hay un dictamen para la reforma política. Y una cosa es discutir arriba y decir que sí, que urge la reforma, pero a la hora de plasmarlo y de acordar y de poner a hacer propuestas y discusión, no hay los elementos suficientes. Tenemos que discutir estas figuras. Una reforma, como viene, desde mi punto de vista personal, es demasiado corta y solamente es mediática. De fondo, la verdad es que quien está diciendo que quiere una reforma política, de fondo no la quiere. Porque bueno, retomando un poquito, y ya para cerrar este tema sobre la cuestión del número de diputados, pues no es un asunto menor en función de los recursos que se gastan y que paga la ciudadanía para un aparato tan obeso legislativo, que muchas veces sabemos de que no da los resultados esperados, y sobre todo que usted conoce bien cómo se manejan cúpulas dentro de cada partido, las clásicas burbujas al interior del PRI, donde solamente son 2, 3 los que operan allí todo el escenario político, y los demás generalmente son avaladores. Yo creo que también hace falta un poco transparentar. Mire, una cosa es, a ver, ¿para qué queremos menos diputados o más diputados? O sea, tiene que haber una razón de fondo, y tiene que ver con que, ¿cómo transparentas el trabajo que están haciendo los diputados? A mí me parece sumamente injusto que se cataloga a todos, cuando a mí me consta que todos los partidos hay gente que sí trabaja y se dedica. Personalmente yo llego temprano a la Cámara y soy de las últimas que sale, y yo creo que una gente que se dedica pues merece
pues una homologación digna. Esa no es la discusión, ganamos bastante bien los diputados. Esa no es la discusión es los resultados, la discusión es la transparencia de lo que estás haciendo. Y en cuanto a los grupos parlamentarios, bueno, pues ellos tienen para capacitación y habría que transparentar ese tema. Bien. Pero sobre todo, Carlos, había que transparentar el sistema interno de los partidos políticos. Me parece que ese sí es una gran reforma a la que hay que entrarle. ¿Cómo democratizamos más la vida interna de los partidos? El PRI propuso una ley de partidos. Tiene que ver con eso. Y no confundamos lo de afuera, el maquillaje, con lo que verdaderamente es la sustancia. Sigamos avanzando en grandes reformas como se han dado en el país, pero vayamos a una ley de partidos que democratice el sistema político. Vayamos a una gran reforma donde los diputados tengan oportunidad de dar una mayor rendición de cuentas y que el ciudadano tenga los mecanismos de hacer, que sepa qué hacemos y qué no hacemos. Bien. Y si le servimos o no. Bien, vamos a una pequeña espacio de señal de identificación, regresamos en un momento. Pico de Gallo, ya regresamos.